dejarme guiar fue un proceso bastante complejo. Ver que la gente afuera empieza como a verte como un bicho. Otra cosa es yo entender mi ser interior. O sea, yo entender cuándo estoy trabajando por propósito o cuándo estoy trabajando por plata. Placer. Yo entiendo que voy a cambiar ese placer por crecimiento personal. Total. Esto no es motivación, es entrenamiento. Aquí las excusas mueren y los resultados nacen. Él es Andrés Castaño y cada semana va a entregar herramientas, presión y enfoque para ejecutar sin excusas. Suscríbete y únete al movimiento. Implacables Podcast. Hola, hola, hola a todos. Nuevamente bienvenidos a Implacables Podcast. De verdad que qué poderoso este nuevo episodio, qué poderoso estar aquí compartiendo con ustedes una experiencia más, compartiendo un poco de todo lo que ha sido el proceso de transformación personal, un proceso de conciencia y que estoy seguro que hoy te va a aportar valor. Hoy me encuentro con un gran amigo, un hermano de la vida que es Darío Campo. Dari, bienvenido a este poderoso espacio el día de hoy. Hola Andrés, buenas tardes, qué gusto estar aquí nuevamente en este podcast de Implacables. Muy bien, excelente. Bueno, hoy a hablar un tema muy interesante y es un tema que si escuchaste el podcast anterior, hablamos de identidad. Y hoy quiero que precisamente hablemos de identidad con Darío, que es una persona que ha venido generando una transformación importante en su conciencia y en todo lo que viene construyendo. Así que, obviamente, y esto es algo que quiero que tengas claro, porque muchos quieren resultados extraordinarios, pero pocos de verdad entienden el verdadero crecimiento. Y no entienden que el crecimiento empieza y no empieza por lo que yo hago, sino por lo que pienso. O sea, si tú hoy quieres tener un cambio importante, tienes que arrancar principalmente por lo que piensas, más que por lo que realmente estás en ese momento trabajando. Tienes que empezar por construir una nueva identidad. O sea, ¿quién eres hoy y para dónde vas? Y es una pregunta que hoy te tienes que hacer. Porque la idea es que obviamente aprovechemos en estas preguntas que quiero hacerte, Dari. Básicamente, obviamente, intentar entender cómo ha sido ese proceso de transformación. Porque, Dari, si tú te tuvieras que definir quién eras antes de tu proceso de transformación, ¿cómo te definirías? O sea, ¿cómo te describirías como tal? Ok, bueno, mira, algo importante es entender que yo efectivamente exitoso en el mundo corporativo, pero realmente estaba en una jaula de oro. ¿Por qué? Porque una persona con muchos egos, una persona que estaba zonificado, digamos, no atendía clientes en cualquier parte de la ciudad, en cualquier parte del país, me podía dar ese lujo. Y algo que no había entendido era que todos mis días se estaban repitiendo. Tal así que fueron 18 años consecutivos, Andrés, que fue la misma roleta. Repetir todos los días, facturaba excelente, pero era una gratificación inmediata. O sea, no había entendido realmente todo lo que podía construir. Y es allí donde a medida que voy avanzando en el proyecto, porque ya son 8 años de construcción empresarial, la que llevo aquí desarrollando en ese gran proyecto, he venido entendiendo la importancia de dar esos saltos cuánticos y esas decisiones de dejar de trabajar por una gratificación inmediata por construir lo que realmente llamamos un futuro. Total. De la libertad. No, y de hecho, con lo que tú dices, obviamente, lo que tú te estás obviamente diciendo actualmente es, o sea, tú no vivías realmente una vida como tal, o sea, tú tenías una rutina día a día. O sea, y eso es algo que nos pasa a todos. Y quizás tú que estás viendo este podcast te pasa, que va viviendo una rutina del día a día, la rutina del empleo, la rutina quizás del autoempleo, en el que solo sabe que se levanta y vuelve y se acuesta. Solo sabe que se levanta, trabajas todo el día hasta el fin de semana, el domingo quizás no haces nada o vas al centro comercial, pero se va yendo una rutina. A mí se me fue en esa rutina 11 años de mi vida. A mí se me movieron cantidad de cosas, cantidad de oportunidades, tiempos con mi familia que se me iban yendo por la rutina, y eso es algo que pasa normalmente hoy en día afuera. O sea, la gente normalmente no acostumbra a construir una identidad, sino que lastimosamente se deja llevar por la rutina del día a día. Así que, Dari, qué poderoso, gracias por compartirlo. Y también me gustaría que para que los oyentes, para que todas las personas que nos están viendo desde todos los rincones de América y de Colombia, si tú estás escuchando este podcast o estás viendo este podcast desde México, quizás desde Chile, Perú, Panamá, Ecuador, obviamente Estados Unidos, Colombia, quiero que hoy vayas viendo cómo tú te vas a identificar y cómo vas a empezar a transformar tu identidad, que es lo más importante. Porque yo quiero dar que, obviamente, analizando todo esto y hablando de la identidad, ¿tú en qué momento sentiste que necesitabas redefinir esa identidad? Porque es una pregunta que tú te deberías hacer. O sea,
yo necesito redefinir mi identidad o tengo que seguir igual. Ok, exactamente, Andrés, que es importante que, como te cuento, no conocía la industria y pues obviamente entender todo lo que se puede gestar aquí en este proyecto, es donde entiendo que yo tenía que dejar tranquilidad, seguridad laboral versus darle fuerza a lo que era realmente pues, una libertad financiera. Total. Entonces acá es empezar nuevamente, después de ser un alto ejecutivo, un alto directivo para compañías muy prestantes aquí en el país, pasar a ser nuevamente aprendiz élite. Total. Pues, empezar de ceros. Oye, ¿y en qué momento sentiste que necesitabas una transformación en tu ser? Porque es que, y eso es lo que le pasa a mucha gente afuera. Una cosa es el resultado, una cosa es las finanzas, otra cosa es el diploma, una cosa es yo ser un ejecutivo de una empresa, otra cosa es yo entender mi ser interior. O sea, yo entender cuándo estoy trabajando por propósito o cuándo estoy trabajando por plata. Yo entender realmente cuándo vibro en la abundancia o vibro en la escasez, porque escasez no es plata, abundancia no es dinero. Eso es un tema de energético, o sea, es un tema de energía, un tema de vibración. Entonces, ¿en qué momento tú, Dari, o sea, sentiste que venga, yo necesito transformarme? O sea, pues sí, muy chévere la plata y yo llego a Gananciel y empiezo a facturar, pero ¿en qué momento tú sentiste que necesitabas transformar ese Darío interno? O sea, el Darío que realmente hoy viene, obviamente, digamos que construyendo, porque uno cuando llega a un modelo empresarial como network marketing o empieza a desarrollar liderazgo, pues necesita reconstruirse. De hecho, hay una imagen muy bonita y muy bacana que a mí me gusta. Es una imagen donde hay una persona sentada y con un martillo y con un punzón volviéndose a construir. Y dice, para tú realmente sacar y reencontrarte con tu mejor versión, tienes que reconstruirte. O sea, ¿en qué momento tú dijiste, venga, no, yo necesito transformarme? Yo necesito empezar a crecer personalmente, emocionalmente, financieramente. ¿En qué momento sentiste eso? Ok, en el momento en que ya tú obviamente empiezas a buscar referentes de industrias, sabes y entiendes que toca primero que todo empezar por tu cambio de mentalidad. Total. Y cuando ya uno empieza a transformarse mentalmente, ya uno empieza a descubrir nuevos retos, empieza uno a tener nuevos hábitos, porque era un Darío rumbero, un Darío que le gustaba el placer, y acá entiendo que voy a cambiar ese placer por crecimiento personal. Total. Y mira cómo uno empieza a hacer cambio de elecciones, cómo empieza a hacer cambio de hábitos. Si tú hoy estás arrancando dentro de la industria o estás arrancando a escuchar estos podcasts de liderazgo, estás arrancando a escuchar estos podcasts de implacables, quizás en este momento tengas malos hábitos y no te has dado cuenta. Quizás en este momento seas una persona que no eliges muy bien a la hora de ir a una capacitación o de ir a una finca o de ir a una fiesta. Y eso es algo que uno empieza a encontrar en el proceso. De hecho, Darío lo empezó a encontrar y dejó la rumba por la capacitación, dejó la rumba por el movimiento, por realmente conectarse con los podcasts, con los libros, con cada uno de estos. Así que qué chévere, Dari, y gracias por esa intervención, porque no es ni siquiera solamente unas preguntas y respuestas, sino un conversatorio para que tú entiendas cómo se cambia realmente la identidad. Ahora, ¿qué fue lo más difícil para ti en ese proceso? O sea, porque muchas veces uno, y yo les comparto desde mi posición, y Darío ya obviamente les va a compartir su posición, pero desde mi posición, cuando yo arranco a generar ese cambio, yo empecé a tener retractores, o sea, yo empecé a tener personas de mi misma familia, de mi mismo entorno. Yo dejaba de ir a una fiesta familiar por ir a una academia de liderazgo, una academia de crecimiento personal, y me decían, pero ¿usted qué le pasó? ¿Usted se enloqueció? ¿Cómo que una academia? ¿Cómo que estudiando un sábado? ¿Cómo que...? Entonces, obviamente, cuando uno empieza dentro del proceso de transformación, es muy común ver que la gente afuera empieza como a verte como un bicho raro. ¿Qué fue lo que a ti más te costó en ese proceso? Bueno, realmente me costó el bullying de mis amigos, el mismo bullying de mi familia, el mismo bullying de mi círculo íntimo. Entre ellos no entienden todo lo que yo estoy construyendo en este proyecto. E inicialmente fue un proceso bastante difícil y pues obviamente yo entiendo que tenía que cambiar 25 años de vida corporativa versus 5 de construcción empresarial si lo hacía en una forma muy simple, básica y enfocada. Total, y mira que pues obviamente somos dos personalidades diferentes, dos personas diferentes, dos edades diferentes, dos ciudades diferentes, dos hábitos diferentes, dos empleos diferentes, pero todos llegamos a lo mismo. No importa tú que estás escuchando este podcast o que estás viendo este podcast, no importa qué haces, no importa qué te dedicas,
no importa si tienes empresa o eres empleado. Mira que básicamente 2 perfiles diferentes y llegamos a la misma conclusión: la aceptación social, el bullying, la gente. O sea, yo no sé a ti qué te está frenando, pero a ti también te puede estar frenando exactamente lo mismo. A ti te puede estar frenando tu círculo social, tu entorno. Y por eso, cuando yo no estoy preparado para un contexto, el contexto me va a escupir. Cuando yo no estoy preparado para algo, ese algo me va a correr. Y eso es algo que hoy quiero que tú entiendas. Porque quizás hoy tú estás en un contexto que te tiene que escupir. O quizás estás llegando a un contexto que si tú realmente no te conectas contigo, ese contexto te va a escupir. Así que, qué bueno, Dari, y me interesa mucho obviamente todo esto que nos cuentas porque es algo que todo el mundo está viviendo, o sea, que todo el mundo le sucede como tal. ¿Qué batallas internas? Porque una cosa es la batalla externa, que es toda la gente, otra es la batalla interna que uno sufre. O sea, ¿qué batallas internas, Dari, tú tuviste que pelear? O sea, para convertirte en la persona que eres hoy, porque hoy yo veo el Darío que arrancó conmigo hace un tiempo, y veo el Darío que es hoy el socio, alguien que pertenece a mi círculo íntimo, que es de mis mejores amigos. Yo quiero que hoy, Dari, digas cuál fue el reto más importante tuyo, personalmente hablando. Ok, el reto más importante, bueno, uno de los retos más importantes fue desaprender. Sí. Desaprender porque venía de tener jefaturas, acá no tengo jefaturas, acá tengo mentores. Y cuando uno entiende la diferencia en ese hilo tan delgado, Andrés, que es tener jefe, tener un mentor, uno sabe que uno tiene que desocupar el vaso, arrancar de cero y dejarse guiar. Que como era exitoso, pues levantaba la mano y todo lo tenía. Acá dejarme guiar fue un proceso bastante complejo, pero hay que entenderlo. Total. Y eso es algo que de verdad a todos nos cuesta. O sea, porque a uno a veces no le gusta tener que rendir, digamos, cuentas. O sea, muchos, a veces el tema de rendir cuentas nos cuesta. O sea, a veces a mí me cuesta tener que decirle a alguien si me moví, no me moví, si hice o no hice. Y es algo que como socios uno va entendiendo poco a poco en el proceso. Ahora, ya basado en eso, y es algo muy bravo porque a mí me ha cambiado totalmente, no solo mi negocio, sino mis relaciones, el liderazgo, el amor propio, la creencia en mí mismo. ¿Cómo ha cambiado tu negocio? O sea, ¿cómo han cambiado tus relaciones? ¿Cómo ha cambiado tu contexto? ¿Cómo realmente has visto esa nueva versión de ti una vez aprendiste a ir redefiniendo tu identidad? Ahora, quiero que tengas algo claro. La identidad uno siempre la está redefiniendo. No es que yo arranqué a hacer network marketing o arranqué a construir mi imagen de liderazgo hace 10 años y en 10 años ya cambié mi identidad y listo, ya, no. Yo en un mes no voy a ser el mismo que era hoy. En 2 meses no voy a ser el mismo que voy a ser en un mes. Es más, el próximo año no voy a ser el mismo que soy en este momento. Entonces uno siempre está redefiniendo tu identidad, pero hasta lo que llevas hoy, Dari, cómo ese impacto ha generado o cómo ese cambio en tu transformación personal ha generado un cambio importante en tus relaciones, en tus finanzas, en tu forma de ver la vida. Ok, mira, algo importante es que adicional de tener mi propia transformación, es increíble, Andrés, ver cómo uno es ese mensajero para transformar personas que llegan sin sueños, personas que literal uno dice tiene tanto potencial pero que se esconde dentro de sí mismo. Entonces, llegar a tus organizaciones y poder contribuir a un crecimiento, yo pienso que es la mejor transformación que tiene uno, servir. Total. Y eso es muy bravo porque normalmente nosotros afuera en el sistema tradicional estamos muy acostumbrados a trabajar desde la fuerza y no a entender la energía desde el poder. O sea, estamos muy acostumbrados a desde la fuerza trabajar, sentir deseo, ira, vergüenza, ego. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a lo que nos vende el sistema y el sistema vende eso. El sistema vende muchas cosas que hacen que nuestra vibra baje, que nuestra energía esté muy bajita y realmente cuando uno empieza a transformarse y empieza a construir una nueva identidad, construir una nueva identidad va directamente proporcional con elevar tu energía, con entrar en aceptación, es decir, yo me acepto tal y como soy, yo me acepto con mis errores, con mis fortalezas, yo me acepto con mis defectos o con lo que realmente tengo para aportarle al mundo. Yo me acepto como soy, yo acepto mi identidad. Claro, que uno empiece a transformarla, que uno transforme los hábitos, que transforme la lectura, que transforme los podcasts. Eso obviamente va a hacer de que tú crezcas sí o sí. Pero yo quiero que hoy tú que estás viendo esto entiendas
que crecer duele y que si hoy te está doliendo, te felicito, vas por buen camino. Crecer duele. Así que, Dari, yo sé que a ti también te ha dolido. O sea, yo sé que tú también has sentido que ese crecimiento cuesta, duele. Yo quiero que nos compartas un poco cuáles han sido como esos dolores que has sentido o eso que has tenido que prácticamente, como uno dice, echar en saco roto un ratico, que tiene que soltar para poder avanzar. ¿Qué es lo que más te ha costado de dejar eso y de correrlo a un lado? Bueno, el mismo entorno familiar, ¿no? De hecho, soy muy familiar y me tocó hacer acuerdos claros con mi familia. Decirme, esto es temporal, denme un tiempo, porque después le voy a dedicar todo el tiempo que ustedes necesitan. Sí. Entonces, hacer esos acuerdos con mi familia, que ellos de pronto uno los vea todavía en su mismo enrolamiento y a uno se vea como totalmente diferente, uno dice, vale la pena tomar decisiones. Es importante que tengas en cuenta y que todos los que están aquí conectados tengan en cuenta una cosa, y es, una cosa es el negocio. Es claro, yo a veces tengo que decirle a mi familia, esto es temporal, estoy en el negocio, tengo que dedicarle tiempo al negocio. Otra cosa es mi transformación, porque mi transformación no puede ser temporal. Mi transformación es infinita, es para toda la vida. Yo hace una semana estuve viajando con parte de mi familia y yo veía cómo las conversaciones son tan diferentes. O sea, estamos lejos, como uno diría, años luz. O sea, mi familia todavía habla mucho de escasez y hay algunos que tienen plata, porque de hecho, entre mi familia hay gente que tiene dinero pero no tiene abundancia. Pues tiene dinero pero siempre está vibrando en una energía del deseo, del egoísmo, de la envidia, y eso es algo con lo cual nosotros tenemos que transformarnos. Una de las cosas que a mí me funcionó, y hoy te la quiero regalar a ti, si a ti te está pasando, es que yo sé qué tipo de conversaciones tengo con qué tipo de personas. Explico. ¿Qué tipo de conversaciones tengo con mi papá? ¿Qué tipo de conversaciones tengo con mi mamá? ¿Qué tipo de conversaciones tengo con mis hermanos? ¿Qué tipo de conversaciones tengo con mis primos? ¿Qué tipo de conversaciones tengo con el amigo negativo que sigue siendo mi amigo? Y que obviamente pues muchas veces me lo tengo que encontrar, porque uno las amistades las elige, pero la familia no. Yo no elegí la familia en la que estoy, pero obviamente yo sí elijo las conversaciones que tengo con la familia. ¿Tú qué has tenido que soltar dentro de ese proceso de transformación? En la vida, lo que no me sumaba realmente, y como lo dije en un comienzo, la vida mundana. Eso me ha tocado, pues lo solté, porque hoy lo doy peso a mí la construcción que estoy haciendo. Total. Versus, no traía nada como consecuencias positivas. Total. Después al otro día, como le dicen por ahí, amanecía uno sin hacer nada, guayabado, porque eran placeres, eran viajes, eran piscinas. Entonces fue hacer eso, soltar ese placer temporal y ya empezar a empoderarme de mi propio negocio. Total. Y es ahí donde entiendo que esto vale la pena hacerlo. Total. Y para ir finalizando, una última pregunta o conversación dentro de lo que venimos haciendo es, les cuento a todos que dentro de todo este proceso hay unos hábitos que uno empieza como a mantener para poder estar alineado con esa transformación. Porque obviamente si yo quiero transformación y no cambio hábitos, no va a pasar nada. O sea, tú tienes que empezar a modificar ciertos hábitos para poder ayudarte en tu transformación. Entonces, en el caso mío, para mi nueva versión, uno de los hábitos para mí más importantes ha sido escuchar podcast. Y por eso yo tomé la decisión de sacar este podcast, para poder agregarte valor, para poder que tú tengas audios de valor, porque yo escucho mucho podcast, pero no necesariamente de lo que yo estoy aportando. Y por eso yo decidí, dentro de todo lo que yo escucho, y bueno, venga, hace falta que le hablen a uno de esa mentalidad implacable, de cómo yo empiezo a transformarme desde mi interior y cómo empiezo a sacar mi mejor versión, cómo me reencuentro con ella y cómo sigo trabajando para reconstruir esa identidad. O sea, y eso es algo que por eso yo tomé esa decisión, por escuchar podcast. Entonces, mis hábitos hoy son escuchar podcast, son lectura de libros y son escoger contextos. Yo hoy escojo mi contexto. Hoy escojo con quién hablo y con quién no, con quién estoy y con quién no. Así que, Dari, ¿qué hábitos tú mantienes para alinearte con esa nueva versión que eres tú? Retomar el hábito de la lectura, de los podcasts. Ya no escucho tanto reggaetón, obviamente. Le dedico 15 minutos
sí o sí rocas a lo que son lecturas, hábitos de podcast, muchos audios, y eso realmente ha hecho un crecimiento mental increíble. Excelente. Y mira que en la mayoría de preguntas y en la mayoría de conversaciones estuvimos muy de acuerdo en casi todo. O sea, lo más básico que hoy tú tienes que hacer es seguir escuchando este podcast. Lo más básico que tú tienes que hacer es escoger un libro y empiézalo a leer. Empieza a meterle información a la cabeza diferente para que puedas construir una nueva identidad. Así que, Ari, gracias por estar acá. Para ir cerrando obviamente este tema, quiero que tengas algo claro, y es que la identidad no se encuentra, la identidad se construye. O sea, la identidad no es que tú la vas a encontrar, no, tú la vas a construir. O sea, tú vas a día a día empezar a construir esa identidad de lo que realmente tú eres y de lo que tú quieres. Y si tú estás escuchando este podcast, quiero que recuerdes algo. Tú no naciste promedio. Tú naciste para ser implacable. Tú naciste para realmente conectarte con tu mejor versión interna y empezar a reconstruir esa identidad de la que mucha gente se va a sentir orgullosa, de la que mucha gente te va a dar gratitud, porque vas a transformar la vida de miles de personas. Así que gracias, Darío, por estar acá, gracias, Darío, por compartirnos, por abrirte a cada una de las personas que hoy necesitaban escuchar este podcast, que hoy necesitan estar acá. Andrés, muchísimas gracias por la invitación, y ya quiero entregarte un último mensaje, que aquí no se necesita una profesión para hacer un cambio de transformación, para tener unos cambios de hábito. Simplemente se necesita tomar una decisión y tener por hecho una determinación. Total, gracias. Gracias, Dari, por estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Y señores, si este podcast te ha aportado, compártelo. Recuerda, suscríbete, activa las campanitas y empieza a compartir esta información de valor. Compártelo con todos tus amigos. Compártelo con todas las personas que hoy están buscando transformarse. Chao, chao, implacables. Nos vemos pronto.